queremos agradecer la colaboración de los tres panelistas con quienes dialogaremos durante la siguiente hora. Ellos son David Barzallo, escritor ecuatoriano, Quinto Lucas, ex vicecanciller y periodista, y Robinson Robles, historiador y corresponsal internacional. De la ruptura a la clausura de la democracia. La terna presentada por Moreno a la Asamblea para designar al cuarto vicepresidente de su mandato, siendo absolutamente predecible, no es menos alarmante. Y es que la elección de Romo, Roldán o cualquiera de los rupturas tras la brutal represión de octubre y la revelación del gran reparto sería un nuevo golpe a la voluntad popular, uno más en la larga lista de excesos del régimen. La descomposición del sistema democrático tiene ya tintes alarmantes en el Ecuador y se aceleraría aún más con esta designación que, para hacerse efectiva, requeriría los votos espurios de los asambleístas implicados en el reparto y las corruptelas. Legitimidad democrática, ninguna. En este escenario nos preguntamos entonces, ¿tiene el pueblo, golpeado por la avanzada neoliberal autoritaria del gobierno de Moreno, la posibilidad de definir su propio futuro en 2021? ¿O es el ascenso de los ruptura un paso más hacia la clausura democrática en el país y el reforzamiento de un régimen antipopular? Y es que los ruptura han demostrado ser capaces de todo para estar en el poder, y no precisamente con fines altruistas ni democráticos. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se declararon de nueva izquierda, opuestos a la depredación neoliberal, dispuestos a jugarse por el socialismo del siglo XXI, aliados de los procesos progresistas del continente, soberanistas, fervorosos opositores del intervencionismo en la base de Manta, cultores del buen vivir y de la reivindicación de los servicios públicos y el Estado como garante de derechos. Para escalar en el gobierno de Moreno, en cambio, se exhiben como violentos defensores de la peor derecha, entusiastas del ajuste neoliberal, como único camino, a lo Thatcher, opuestos a cualquier cosa que recuerde a los postulados del socialismo del siglo XXI, furiosos defensores de la privatización, magnicidas del Estado en tanto garante de derechos, aliados de Almagro y su agenda de destrucción de los progresismos en el continente, y mejores amigos de Trump, llegando incluso al punto de postear selfies extasiados desde la Casa Blanca, o peor aún, a designar a uno de los suyos para supervisar la nueva base en Galápagos. La permanencia de Moreno en el cargo ha sido y es incierta. Los ruptura, sin duda, aspiran a más, y los avances de sus aliados, con Celia a la cabeza, para impedir la celebración de elecciones democráticas en el 2021, son cada vez más obscenos. Empezamos Frente Radiosa. Política Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Pichincha Universal. Antes de dar inicio y a propósito de que a esta hora se desarrolla la sesión en la Asamblea Nacional para designar al nuevo vicepresidente de la República, informamos a quienes nos siguen por la señal del Facebook Live que podrán visualizar la reunión del Pleno de manera simultánea a la de nuestro programa. Ahora sí, para empezar quisiéramos consultar entonces a nuestros panelistas quiénes son verdaderamente los ruptura de los 25, qué queda de esa agrupación de jóvenes que aparecieron en la escena política en los primeros años 2000, auspiciados por fundaciones de la cooperación estadounidense y que gritaran con irreverencia ¿quién jodió al país? Empezamos contigo, David. Buenas tardes. Ahí sí me escuchan. Buenas tardes. Claro. Gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan en este día tan importante, tan extraño. Bueno, en mi caso, agradezco por la invitación para este diálogo que no es ajeno, digamos, a mi experiencia personal y a mi militancia política. Con los colegas de la ruptura, pues estuve desde prácticamente el inicio en el sur, acá en la zona de Azogues, de Cuenca, de la Suaya en general, y pude conocerles a prácticamente todos los compañeros y sobre todo, digamos, a las personas que ahora siguen estando en la primera línea del debate político nacional. Digamos, a nivel personal, como a muchos de mis colegas, es muy conflictivo, muy duro. No deja de ser, digamos, un tema también de los afectos, ¿no? Cuando uno hace militancia con alguien es porque finalmente confías en esa persona, es tu coideario, ¿no? La palabra lo dice. Se supone que compartes algunas
percepciones vitales, etc. En ese sentido, digamos, hay mucha leyenda urbana también, digamos, en relación al origen de la ruptura de los 25, que era una cosa financiada por la USAID, que era un proyecto piloto satélite, digamos, de cierta injerencia de las agendas norteamericanas en el continente, etc. Pero bueno, como suele suceder con ese tipo de leyendas urbanas, hay bastante de ficción, digamos, la mayor parte. Aunque sí es cierto que es un movimiento que surge, digamos, desde una perspectiva primero de clase media alta, digamos, la mayoría de los integrantes éramos jóvenes universitarios, de universidades privadas o vinculados, en este caso, a los compas de Quito, pues a la San Francisco, vinculados a Fundación Esquel, vinculados a la UPS, en el caso de los que estábamos un poco más al sur, y a diversos procesos como el Foro Nacional de Juventudes, la Agenda Nacional Juvenil, algunos procesos en los que nos fuimos conociendo ya de años digamos. Incluso en algunos casos compañeros de aulas, algunos colegas, etcétera, etcétera. Y cuando surge también el movimiento tiene que ver con la coyuntura de Lucio Gutiérrez, de la partidocracia, del desgaste de 10 años, 10 presidentes, y de la frescura que provocaron los forajidos, ¿no? Todo este movimiento que reivindica además una toma del espacio público, una cuestión de la calle, pero haciendo además eco con algunas cuestiones ya de una nueva generación en la política, de nuevas ideas. Y cuando surge la ruptura de los 25, a mucha gente nos sedujo, sin ser necesariamente amigos o cercanos al grupo núcleo, sino porque éramos gente, en este caso yo era muy, muy joven, tenía 17 años, pero estaba interesado en las cuestiones políticas, interesado en las cuestiones de participación social, etc. Y además siempre fue un grupo absolutamente plural, digamos, en una época en la que hablar, por ejemplo, de inclusión de población diversa, LGBTI, hablar de regulación de consumo de sustancias, habían temas en la conversación de la ruptura ya del 2004, 2005, que eran muy de avanzada, ¿no? Que eran cosas que nadie estaba planteando en esos momentos en todo el espectro político y que a muchos jóvenes, a mucha gente que estaba de pronto interesada en el movimiento internacionalista o que estábamos pendientes de las cuestiones ecologistas o que estábamos cercanos de algún modo familiar, genealógico, digamos, a los partidos tradicionales, comunistas, socialistas, pero que nos habíamos desencantado de las formas en las que se llevaba la política en la izquierda tradicional, nos vimos seducidos por este espacio, por este grupo, además, absolutamente deslumbrante de intelectuales, de gente muy, muy cercana además a la cultura pop, ¿no? Podíamos entendernos perfectamente en código pues, de los Simpsons, de películas, de cómics, tomarnos un trago, filosofar y de pronto saltar a qué sé yo, a Heidegger, a Nietzsche. Era un grupo muy interesante también en ese sentido, muy excluyente también de entrada, digamos, nunca fue un grupo que se planteó ser de masas, ni mucho menos, pero que en sus orígenes a muchos, insisto, nos sedujo, eso es para mí la palabra, ¿no? Nos vimos seducidos y aprendimos muchísimo, además yo creo que en sus inicios, en su primera etapa, la ruptura fue un espacio de mucho aprendizaje, de mucha riqueza y de muchos afectos. Por eso a mí personalmente pues me cuesta, ¿no? También lanzarle todos los diablos a mis ex colegas. Gracias, David. Traducimos la misma pregunta a Quinto. ¿Quiénes son la ruptura de los 25, Quinto? Agradecemos tu presencia en el programa. Quinto, ¿nos escuchas? Tienes que prender el micrófono. No, está prendido. Ahí sí, te escuchamos bien, Quinto. Está prendido el micrófono, pero creo que mi internet no está muy bueno, que digamos. Pero bueno, un saludo cordial para ustedes en el panel y para todos los amigos y amigas que están escuchando. Bueno, yo creo que la ruptura fue un proceso de un determinado momento en el que los partidos tradicionales de derecha, no de izquierda, porque muchos de los de ruptura
Norman, Wright, los otros que estaban en la dirección o en el surgimiento de Ruptura, era, como bien decía nuestro amigo, eran niñitos bien que venían de la San Francisco y algunos vinculados con la democracia popular. Por ejemplo, Norman Wright era asesor de algún diputado de la democracia popular. Entonces, en un momento en que los sectores de derecha tradicional que se vestían de izquierda o de progresismo, porque la democracia popular o la izquierda democrática eran como progresistas, porque tenían visiones culturales muy abiertas, visiones sociales muy abiertas, bueno, hasta que no sea un indio presidente, era todo lindo con la plurinacionalidad hasta que los indios se movilizaban. Esa era la realidad de la izquierda democrática, la democracia popular, que fueron de dónde surgieron políticamente estos jóvenes. Entonces, en un momento en que están destruidos los partidos tradicionales, los de izquierda estaban destruidos, pero estos de derecha que mantenían la gobernabilidad, que mantenían el statu quo, que eran estos partidos centristas, vinculados a banqueros, que no parecían que eran de derecha porque justamente eran muy liberales, liberales en el sentido amplio de la palabra, no solo neoliberales. Entonces vieron que había que cambiar, y mientras sus propios, los jóvenes de esos sectores, vieron que tenían que cambiar porque ya no era lo mismo mantenerse con los dirigentes que estaban ahí, con ese anquilosamiento, y surge la ruptura, que es una expresión de la derecha política y es una expresión de clase. Claro, es una expresión de clase. Por lo tanto, eso es lo que aparece con ruptura. Y hay una frescura porque, claro, los sectores liberales reales tienen esa frescura de apoyar el aborto. Bueno, ahora no sé qué pasa con ellos porque fueron cambiando también, pero apoyar el aborto, apoyar el libre consumo de marihuana, ser amplios justamente en todo lo que tenía que ver con los LGTBI, que en ese momento a muchos les ponía los pelos de punta. Entonces, claro, mostraban una frescura y una apertura distinta. Y como dice nuestro amigo, tenía mucho eso de esa cultura pop, que también tiene que ver mucho con el show y con un montón de cosas de lo fluorescente, de lo pop. Eso es lo que fue en un principio. Puedo seguir, pero para no extenderme más, puedo seguir ya en la opción cuando entran a la Revolución Ciudadana o cuando ya son aliados de Alianza País. Y yo escribí un artículo, lamentablemente, lo que estoy hablando de esto lo escribíamos en aquella época en Tintají, lo vimos como un proceso interesante, pero nunca creímos que era un proceso de izquierda. Les costaba mucho también la vinculación con el movimiento indígena, con el sector del movimiento indígena más a la izquierda, no con el movimiento indígena folclórico como les gusta a determinadas élites. Pero ya en la Revolución Ciudadana yo escribí un artículo en el Telégrafo, no sé, creo que fue durante la Constituyente, que decía que se estaba gestando una nueva derecha que surgía de determinados sectores, algunos que venían de los medios, tipo Carlos Vera, bueno, distinta gente, y otros que venían de los partidos tradicionales supuestamente democráticos, izquierda democrática, y entre esos estaba la ruptura de los 25. Entonces hay que hacer un análisis real. Ellos lograron adaptarse a la realidad dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero si nosotros vemos el papel de Roldán en la Secretaría de Transparencia, que en un momento casi quiere despedir a todo Petroecuador inventando unas corrupciones que ahí sí no existían, ya sabíamos quiénes eran. Entonces, no sé, a mí no me llama la atención que hayan tomado el rumbo que están tomando. No me imaginé que iban a ser represivos, eso ya era otra cosa. Si es liberal en todos los sentidos, también liberal en el sentido de mantener por lo menos un Estado de Derecho. No hablo de Estado de Derechos, pero aunque sea el Estado de Derecho mínimo, aunque sea con la farsa de que a veces es el Estado de Derecho. Gracias, Quinto, bastante claro. Vamos a seguir profundizando más adelante sobre algunos elementos que
que has puesto ya sobre la mesa. Vamos con Robinson para cerrar esta primera ronda. ¿Quiénes eran en un inicio la ruptura de los 25? Robinson, bienvenido al programa. Perdónenme, tecnología nos juega. Gracias, saludos a todos, un gusto verles por acá. Esto de los 25 tiene un sentido histórico muy acentuado en el país. 25 años de García Moreno fueron rotos por 25 años de Eloy Alfaro. 25 de Eloy Alfaro fueron rotos por 25 años de la bancocracia agrícola y la bancocracia agroexportadora de la costa. 25 años después fueron rotos por la Revolución Juliana de Isidro Ayora. 25 años después vino la nacionalización y la radicalización de la derecha con la explosión de lo que hizo el expresidente Galo Plaza Lazo. 25 años después vino la explosión de Carlos Julio Arosemena Monroy y la explosión del CFP de Asad Bucaram. 25 años después vinieron las dictaduras militares, Tetramvirato, Bomba Rodríguez Lara, Triunvirato. Y 25 después vino Roldós. Ubiquémonos en Roldós. En Roldós aparecieron los movimientos de izquierda que pretendían competir contra las dictaduras militares que habían gobernado 25 años entre el 63 y el 79. ¿Y qué aparecieron diciendo? Nosotros estamos en contra de las dictaduras pinochetistas que habían desangrado el Cono Sur, auspiciados por la CIA, que habían desangrado Argentina, que habían desangrado Chile, Brasil, Paraguay. Eso ocurría a finales de los 70, comienzos de los 80. En ese contexto, ¿cuál era la ruptura de ese momento? La democracia popular que hablaba nuestro amigo Quinto, la izquierda democrática, el partido CFP de Don Buca, aparecía el Frente Radical Alfarista de Abdón Calderón Muñoz, que fue asesinado y que hubiera sido el presidenciable. Le impidieron ser presidente a Don Buca con una leguleyada, pero él puso a su presidente en su sobrino Jaime Roldós. Y se vino la ruptura de una supuesta izquierda que iba en contra de lo establecido, pinochetista, pro CIA, pro dictaduras militares en el Cono Sur, y pese a todo, ganó Roldós. Roldós entró con la ruptura. La doctrina Roldós, fortalecer el pacto andino, soberanía, economía propia, nacionalismo, no transnacionales voraces, etcétera, 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 pero no le dejaron. Le mataron el 24 de mayo, lo murieron, para hablar con criterio, lo murieron el 24 de mayo de 1981. ¿Y quién asumió la ruptura? Asumió la democracia popular. La ruptura que asumió en 1981 no era ni más ni menos que irse en contra del modelo de Roldós y entregar al sistema financiero y al sistema neoliberal que estaba implementándose por Reagan para tener los mecanismos de este liberalismo salvaje que comenzó Hurtado rompiendo, eso sí, la propuesta de Roldós. Y entonces, ¿qué se nos vino después? Un Osvaldo Hurtado de derecha, radical, en contra del plan de Roldós. Obviamente después un León Febres Cordero, ya sabemos que representa a León Febres Cordero. Después tuvimos un Rodrigo Borja, que fue de izquierda democrática, pero no se fue ni a la izquierda y posiblemente pecó de democrático débil. Después tuvimos un Sixto Durán Ballén, modernizador, privatizador. Un Abdalá Bucaram populista de derecha con la bancocracia de la costa. Y después tuvimos los gobiernos de estos Seguidilla y Yamil Maguad, que nos vino con el tema de la dolarización. Lucio Gutiérrez. Ahí viene la otra ruptura. ¿Cuál es la otra ruptura? Como cuando rompieron con las dictaduras. Ahora tocaba romper con ese modelo derechoso, unilateral, sistema financiero mundial, pro Estados Unidos, pro empresa, el Estado debilitado, la burocracia es una desgracia, X, Y, Z, y surge el proceso de la Revolución Ciudadana paralelamente a la ruptura de los 25, que ni más ni menos se convirtieron
en la democracia popular de los 80, calentar el puesto en la Revolución Ciudadana para acomodarse a las circunstancias y trabajar en fundaciones financiadas por Estados Unidos. Hoy hay un proyecto publicado en el Internet de Fundación Esquel. Ustedes entren al Internet, abran Fundación Esquel y hay algunos proyectos financiados por la Embajada de Estados Unidos. Legítimo para ellos, háganlo, esa es su forma de hacer política, pero no vengan con el cuento de que son un modelo antisistema, pro-nacionalista, pro-Estado, pro-derechos, cuando ya sabíamos que venían de esa élite, que lo que más defiende es la democracia unidad de implementar en el Ecuador. Si me preguntan lo que es ruptura, eso es ruptura. Y en este resumen de la historia, creo que ahí encaja ruptura de los 25. Muchas gracias, Robinson. Tal vez volviendo un poco más recientes. David, en 2011, a propósito de la consulta popular impulsada por el expresidente Correa para realizar cambios en el sistema de justicia, los Ruptura de los 25 decidieron retirarse del proyecto de la RC, denunciando una metida de manos en esa función del Estado. Ahora, que son los sujetos claves del gobierno de Moreno, defienden a capa y espada lo actuado por Trujillo. ¿Qué cambió? ¿Se sienten tal vez más reconocidos y resguardados por las demandas de la alta sociedad civil y las élites que como un proyecto popular? ¿Qué tanto pesa su condición de clase, como decía Quinto, en su devenir autoritario? Te escuchamos. El audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí te escuchamos. Disculpen. No, decía que escuchaba con mucha atención lo que decían los colegas, muy interesante. Enhorabuena compartir panel con Quinto, a quien he leído, quien editaba pues justamente el Tintají que llegaba a Fundación Sendas, donde yo hice mis pininos de trabajo también, y me estaba acordando. Sin embargo, yo creo que cabe un matiz importante para la discusión. Yo pienso que la ruptura siempre se reconoció, incluso desde sus orígenes programáticos y de los 12 puntos que tenía ahí en su suerte de plan ideológico, como un movimiento socialdemócrata. Digamos, allá se puede abrir la discusión de qué tan hacia la derecha se encuentra ubicada la socialdemocracia en el espectro político ecuatoriano. Y no es menos cierto que en los primeros años de la Revolución Ciudadana, la frescura, digamos, por un lado, el apil mediático, pero también buena parte de la discusión política que aportaba la ruptura de los 25 era bastante bien recibida por Rafael Correa y por todo su entorno, o buena parte, digamos, de su entorno. Y los roces tenían que ver, en mi visto, yo creo un poco ya en retrospectiva, tenían que ver también un poco con choques de personalismos y de personalidades, ¿no? Dentro del ejercicio del poder. Y tiene que ver con esos desafectos también que finalmente van revelando con el correr del tiempo cuáles son los verdaderos intereses ideológicos, pero también los intereses de clase y los grupos de poder que están detrás de las decisiones políticas o de las acciones que tomen los colectivos. En el caso de la ruptura, yo pienso que el año que tú marcabas, que es el año de la separación del gobierno, muchos de los que seguíamos en la ruptura y creyendo todavía en las discusiones y debates internos que se daban, que además existían y eran de bastante riqueza conceptual, sí pensábamos, digamos, honestamente, que el devenir político de la Revolución Ciudadana tenía un matiz de autoritarismo con el que no nos sentíamos cómodos, muchos a nivel personal, digamos, por temas de tu propia formación o de tu propio interés político. Sin embargo, también para muchos, entre los cuales me incluyo, porque poco tiempo después yo me separé del movimiento como otros colegas, también nos resultaba evidente que habían pues disputas de interés de los cuales ya la base, digamos, o quienes no teníamos puestos en el Estado, quienes no teníamos
mucho acceso ya a las discusiones de los mandos superiores, ya no entendíamos, ¿no? Comprendíamos del todo y sentíamos que comenzaba a haber pues una distancia, sobre todo a nivel territorial, ¿no? Quienes estábamos en Cuenca, de pronto pensábamos que Quito tomaba sus decisiones de forma autónoma, que Guayaquil entraba gente que no sabíamos qué hacían ahí, que éramos, decían, gente de pronto bastante ligada ya al empresariado, etc. Y claro, en un momento dado, la gente más a la izquierda, podríamos decir, sobre todo quienes estábamos más vinculados a temas ecologistas o a temas de pronto relacionados al movimiento indígena o relacionados a pueblos y comunidades o cuestiones similares, nos abrimos de la ruptura o tuvimos diferencias ya públicas y nos separamos. En ese momento, como te contaba, me parece que se revela también una intención, o para nosotros fue más evidente que lo que había detrás de este montaje, de esta estructura llamada Ruptura a los 25, era un grupo nuclear de gente muy bien instruida, muy bien brillantes, digamos, en términos políticos también, pero que no tenían mucho interés de una construcción democrática, participativa o de retroalimentarse con lo que la gente del entorno pensáramos, sino, digamos, un interés de estar en el poder, no necesariamente en el poder político del momento, sino estar haciendo presencia pública, estar haciendo alianzas con determinados sectores de la sociedad, digamos, en este caso, universitarios, por ejemplo, estar vinculados al mundo de la academia, estar vinculados además a ciertos sectores de poder detrás de la academia. Y en los casos también territoriales, yo vi desde mi punto de vista que había más bien esta intención como de hacer un relevo generacional a los status quo locales. David, nos vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos al corte comercial. Un gusto. No manejar activa más de 100. Exceso de velocidad más licor. Igual tragedia. Al conducir, utiliza tus 5 sentidos. Tú decides. En esta época de COVID-19, respeta la semaforización. No hagas que el color amarillo cambie a rojo. Un mensaje de Pichincha Comunicaciones. Desde Tambores en la Diáspora, les invitamos a escuchar todos los domingos de 10 a 11 el programa Tacos, Botines y Goles, aquí por Pichincha Universal. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, algo que le puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal. Por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Hola amigos de Radio Pichincha Universal. Les saluda Luis Supliguicha Cárdenas del colectivo Espejo Libertario. La memoria nos lleva a vivir momentos y sensaciones maravillosas a través de los sonidos que acarician el alma. Escuche Déjà Vu, de lunes a viernes de 21 a 22 horas por los 95.3 y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. No falte a este encuentro con sus mejores vivencias. Déjà Vu, tu música, tu historia. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. Al sur del cielo.
Estamos conectados contigo, 95.3 FM y en el noroccidente de Pichincha, 94.5 FM. Con la música universal, con la información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. No lo soñé. Pichincha Universal. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, continuamos. Pensando en la historia más reciente, si se quiere, en lo que ocurrió en octubre pasado, Romo y Roldán fueron las imágenes más decidoras del actuado por el gobierno. Ella evidenció como el brazo represor de un gobierno, que buscaba terminar de imponer las medidas de ajuste, las que Roldán sostuvo el relato enviado por el FMI para desprestigiar, caricaturizar y perseguir a quienes resistían en las calles. En ese sentido, ¿cabe aún el discurso de defensores de derechos humanos, de dialoguistas y demócratas? Quinto, ¿nos podrías comentar tu opinión al respecto? Tú ya decías algo, ¿no? De que de alguna manera su condición de clase y su pertenencia a las derechas mató incluso su supuesto liberalismo. Claro, pero además tuvimos un ejemplo, es como digo, eso creo que fue en el 2010, a ver, fue justo más o menos en la época de lo del intento de golpe de Estado. Bueno, en 2010 y fines del 2010 se dio una persecución a trabajadores de Petroecuador que tenían una cooperativa y había determinados problemas con la cooperativa, no recuerdo muy bien cómo fue, pero que Roldán quería despedir a todos los trabajadores. Y bueno, fue el presidente que intercedió y le dijo: eso es una locura, porque además no había ni siquiera pruebas de corrupción, eran todos. Y entonces ahí se veía la persona, porque vos tienes una historia política atrás, pero tienes también la actuación en determinados momentos que pueden ser momentos límites, y ese era un momento límite porque él era secretario de Transparencia, y fue algo muy triste todo, y bueno, enseguida creo que después se salieron del gobierno. Entonces ahí se veía lo que podían llegar a ser. Obviamente, con un gobierno que es totalmente sumiso a las políticas de Estados Unidos, que es muy vinculado a los sectores empresariales, más que vinculado, sumiso inclusive al sector financiero, a los grandes sectores empresariales, es casi obvio que cuando hay movilizaciones se van a prestar para hacer las caras visibles para la represión. Son las peores caras, porque Febres Cordero no le mentía a nadie, era Febres Cordero, un represor con una visión de derecha, y que si mañana me atacas, yo te voy a atacar, y si te tengo que matar, te mato. Es la visión real, digo, es terrible, pero no es una visión hipócrita. En cambio, lo que es este gobierno, y las rupturas calzan justo en este gobierno, es esa hipocresía de querer decir, somos liberales, una cuestión, pero si vienen los indios hay que darles bala, y hay que desprestigiarlos. Entonces, y lo mismo es Moreno, ¿no? Pero por eso calzan tan al dedillo todos juntos. Entonces yo creo que es un poco eso la realidad. Yo preferiría a alguien que me dice yo soy esto, y bueno, sea que me atengo y no me está mintiendo. Gracias, Quinto. En función un poco de lo que se ha planteado hasta ahora, tanto de, digamos, los orígenes en los que se reconoce la ruptura de los 25, con los matices que se han hecho aquí, llevando al día de hoy. Ayer se hacía pública una conversación sostenida entre dos legisladores claves para entender la trama de corrupción que estamos atravesando respecto al reparto de las instituciones públicas en el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esto no resulta ser una cuestión aislada y más bien se entiende en el marco de una relación política que ha sostenido el gobierno para llevar adelante la arremetida neoliberal y posibilitar la aprobación de las leyes clave para ello. La política clientelar que denunciaban Romo y compañía hace 15 años terminó siendo entonces la que alimentaron hoy día. ¿Cómo leer eso a propósito de la designación del vicepresidente que se está haciendo ahora en la Asamblea y que en la terna justamente están dos rupturas? ¿Qué tienes que decir al respecto, Robinson? Bueno, que el modelo había que cambiarlo a sangre y fuego, después de que
asumió Moreno y comenzó a dar los primeros síntomas de que era dar un giro, pero no solo político, no solo irse un poco hacia el centro democrático, un giro totalmente hacia la derecha. Y para eso tuvieron que pactar con la partidocracia, con el Partido Social Cristiano, con Creo, que representa a la bancocracia, tuvieron que pactar con Pachacute, que siempre le ha hecho el juego a la derecha en los momentos clave para el país, y estas alianzas que se fueron formando del BIN, del BADI, todos haciendo el juego a la derecha, incluidos los que se sumaron a la avioneta de la traición, que son los Alianza País, desertores del proyecto de Revolución Ciudadana. Entonces formaron una aplanadora para irse en contra del modelo. Esto no era en contra de Correa, indirectamente sí, no era en contra del proyecto de Revolución Ciudadana, indirectamente sí, pero el objetivo principal era cambiar de modelo. ¿Cómo justificas la traición y un cambio de modelo? ¿Cómo justificas eso? Si no es con corrupción. Entonces tuvieron tanto que comprar para justificar la traición. Obviamente hubo los que lo hicieron gratis porque les convenía, porque le convenía sus intereses económicos. Pero los otros, los que venían de un proceso totalmente pro UNASUR, pro Montecristi, que venían en un proceso pro Venezuela, pro Nicaragua, pro Bolivia, pro Unión Latinoamericana, un proceso donde el Estado había asumido roles importantes en el control de medios de comunicación y comunicación, en el control del sistema financiero, un Estado en el control del sistema de salud, por ejemplo. Todo eso fue desmantelándose poco a poco. Hoy se está definiendo quién va a ser la vicepresidenta y cómo se va a enfrentar a un presidente del Congreso que está haciendo parte de una investigación por delincuencia organizada, y ella aparece horas antes de involucrada en un audio. Fueron cooptados, la involucran como parte de estos repartos en el hospital de Pedernales, y en medio de esta truculencia, una votación para elegir vicepresidente. El problema es que vamos a ver cómo funciona el tema constitucional, porque se esperaría que la Asamblea rechace la terna, pero la Constitución solo habla de que si la Asamblea no se pronuncia al respecto de la terna. Entonces, podría haber un vacío constitucional y ojalá este vacío lleve a una confrontación de poderes, ya, de frente. Ahora sí que haya un cogobierno que enfrente al Ejecutivo desde el Legislativo, pero de frente. Ojalá que esta sea la ruptura. Pero yo veo muy difícil porque todos tienen muy reseca la cola y el fuego muy cerca. Gracias, Robinson. David, para conectar un poco en el punto en que te habías quedado con la pregunta que estamos abordando ahora, esa ruptura que había nacido, según tu lectura, desde una vertiente de militancia, de jóvenes de clase media alta, influenciados desde una vertiente socialdemócrata que reivindicaba el socialismo del siglo XXI, organizaron el evento más importante, digamos, en ese tiempo, donde invitaron a Monedero, donde invitaron personalidades de este tipo, que se retira del gobierno de la Revolución Ciudadana en 2011 por esto que planteabas, una excesiva acumulación de poder que representaba los cambios en el sistema de justicia. ¿Cómo leer la ruptura que están hoy en el poder con Moreno, que defienden a capa y espada la intervención realizada por el Trujillato y que reprimieron sin escrúpulo en octubre y que han reinstalado la política clientelar que decían cuestionar hace algunos años? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos resulta muy dolorosa a quienes hemos tenido relación con estas personas a nivel amical, digamos, a nivel de los afectos, como decía, porque yo
habiendo ya leído más, yo ingresé a la escuela de sociología justamente en los periodos en los que ya me separé de la ruptura y me acerqué a movimientos, digamos, más cercanos a mi evolución también ideológica de pensamiento, pronto más radical en comparación. Pero yo pienso que haciendo una mirada retrospectiva, hay una tendencia en los colegas de la ruptura que han estado siempre a la cabeza, digamos, María Paula, Norman, Juan Sebastián, en tener una muy alta estima en sí mismos y a través de eso también generar una suerte como de, diría como de efecto seductor en los espacios de la gestión política, donde quienes han estado cerca de cómo funciona, yo trabajé durante un tiempo en la Secretaría de la Gestión Política, ya desvinculado en realidad de la ruptura de los 25, pero quienes hemos estado, quienes han vivido, quienes conocen cómo es la gestión de la política ya casa adentro, lo que denominan la realpolitik, saben que independientemente, digamos, del sesgo ideológico del gobernante, lo que se tiene en muy alta estima, lo que se valora mucho, es lo que el politólogo Santiago Basabe decía hace unos días en un artículo en Primicias, es decir, es la capacidad de articular rápidamente respuestas políticas ante esa efervescencia de demandas y de intereses que implica el juego político. Yo pienso que ese fue el motivo por el cual la ruptura se integra originalmente al gobierno de Lenín Moreno, que tiene que ver también con los juegos de intereses de familiares, bancarios, etcétera, etcétera, pero que en términos, digamos, políticos, apelaba a esa capacidad, pues, de seducir con el discurso, engatusar un poco, ¿no es cierto?, a la gente y venderles un poco humo para poder generar mayorías, para poder estar ahí negociando los puestos, desde además una supuesta legitimidad que estaba enmarcada en este cambio de relato que tiene que ver con el anticorreísmo, ¿no? Con abandonar las instituciones correístas, la corrupción, que eso es ya, digamos, otro debate en términos sociológicos. Pero, como te dije, a mí me sorprendió la hazaña de la represión. A mí no me sorprendió, digamos, el giro a la derecha, la cercanía con los banqueros, con Pompeo, las bases en Galápagos. Nada de eso me sorprendió en términos políticos, habiendo, digamos, ya asumido que los colegas tenían una agenda política bastante más cercana, pues, a la derecha liberal en su concepción un poco, ¿no? Hasta un poco a lo que representa en cierto sentido el ala progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos. Ese es un poco el ámbito ideológico en el que se reivindican muchos de los compañeros de la ruptura que siguen estando ahorita mismo en el poder. Pero no me imaginaba, y muchos no nos imaginábamos, pues la represión abierta de octubre, que fue incluso para las personas que todavía mantenían un vínculo de cartas o un vínculo de llamadas eventuales con muchos de los compañeros, se rompió por completo, ¿no? Y en muchos casos ha devenido ya en un enfrentamiento abierto y hostil. Si me preguntan a nivel sociológico, yo pienso que es ponerte ese traje, ponerte ese personaje de ser el intermediario político de un gobierno sin legitimidad y que además traicionó la voluntad popular con la cual llegó al poder, pues al extremo. Detrás de eso, entiendo yo, existen pues los intereses de los grupos de gobierno, pero también la disputa interna que tiene el propio gobierno. A mí me perturba un poco cuando las lecturas políticas, digamos, de esos absolutos y de esos binarios, de esos monocromas, donde pues tu tío era tal y tú eres entonces representante de... Es más complejo que eso. A mí me da la impresión de que la ruptura también casa dentro en el gobierno
ha disputado sus fichas, y ese ejercicio de disputa es lo que a mi modo de ver les da esta suerte de aura de legitimidad a las cosas que están haciendo, por terribles que sean. Ahora, esto no es nuevo, digamos, en la historia política, en la existencia de gente que sin legitimidad llega a un espacio de poder y luego cree que son los elegidos, ¿no? Que es una suerte de destino manifiesto. Esto yo lo veo en los poderes locales que reinan aquí en nuestras provincias, pero ya llevado al extremo de la represión y de mantenerse a toda costa en el poder, pues sí me parece que es la evidencia de un cambio también epistemológico y ontológico, inclusive, de gente que yo personalmente conocía de otro modo. Solo para que, digamos, ilustrar esta idea, una cosa muy cortita. Yo decía a mis compañeros en octubre, cuando nos veíamos en las calles, la María Paula que conocimos hubiese renunciado por lo del helicóptero. Eso solo, ese solo hecho ético ya hubiese sido motivo suficiente para la renuncia de la Paula que conocimos. Entonces la gente cambia, ¿no? El poder cambia a la gente. Pero claro, no sé si el poder cambia a la gente, porque la Paula que conocemos ahora es justamente la que lideró la represión en las calles, como tú decías, y me parece sumamente interesante escuchar cómo nos cuentas tal vez esta evolución, viste, desde tu punto de vista más personal, pero que finalmente nos deja ver la sed de poder que tienen hoy por hoy la ruptura, que son básicamente las figuras que están liderando el gobierno. En ese sentido, Quinto, yo quisiera preguntarte, más allá de cómo termine la designación de él o la vicepresidenta, ¿está el gobierno trazando la cancha de un octubre extendido, de un permanente estado de excepción de cara al recambio electoral? ¿Cuál va a ser el rol de la ruptura ante un eventual crecimiento electoral de la opción popular? Con el escenario de Bolivia en mente, tú que también tienes la clave regional, ¿cabe pensar que Romo es la Áñez ecuatoriana? Bueno, yo creo que en realidad Moreno y también los Ruptura están muertos políticamente. Digo, en Ecuador nadie muere políticamente hasta que se sepa lo contrario, pero digamos, están muertos políticamente por, no solo por la actuación en octubre, no solo por las políticas económicas, no solo por toda la política en general que ha instrumentado este gobierno, sino por el manejo desastroso de la pandemia que les pasa factura a todos y le pasa factura a Romo. Y yo creo que si Romo pensara en que puede ir un poquito más allá, ella no sería vicepresidenta ahora y esperaría ser candidata a presidenta. Con la ambición que tienen ellos, se esperaría eso. Pero ellos saben muy bien que si se presentan en las elecciones van a tener un revés electoral, ¿no? Que tiene que ver con toda la actuación que han tenido. Ahora, ellos sí han sido han actuado para contener lo que puede ser la movilización popular. Se pasa la pandemia entre medio de eso, porque de octubre acá, si no estuviésemos en pandemia, seguramente habría otro tipo de movilizaciones. Entonces, la pandemia que se utiliza para un control social en muchos países se está utilizando en el Ecuador también para control social. No tienen ninguna capacidad mínimamente seria de resguardar a la gente en la realidad contra el virus, pero tratan de resguardarse de la gente que no salga a protestar. Por lo tanto, porque saben la indignación que hay en general en la gente contra el gobierno. Entonces, llegar a ser una Áñez, en estos momentos todo es posible, porque para Estados Unidos es fundamental Ecuador, y va a hacer todo o para que no participe Correa en las elecciones, o para que no participe su partido, porque tiene que hacer que gane la derecha. Pero la derecha está tan diezmada, está tan debilitada, no solo por el gobierno, lo que es la derecha del gobierno o el gobierno sino toda la derecha ecuatoriana. Entonces le surge como candidato un personaje que parece de los Simpsons, ese sí que parece de los Simpsons, que es Soto, y que puede ser candidato con alguna chance para ir a una segunda vuelta, pero cuando hacen cuentas, se dan cuenta que no les dan los números, entonces hay que tratar de sacar a Correa de la elección. Es muy difícil parar la elección, no es nada imposible, porque finalmente
vuelvo a decir que no estamos en estados de derechos y de justicia, como dice la Constitución, ni siquiera en estado de derecho mínimo en el que por lo menos se ponen determinadas cosas como farsas, pero finalmente funciona una democracia liberal, ni en eso estamos. Entonces puede ser que pueda ocurrir algo así. Pero es más complejo el Ecuador, creo que igual hay que estar preparados para todo. Yo creo que estos gobiernos que hay actualmente tienen mucho que ver con los gobiernos pusilánimes que había en la década de los 70 previo a las dictaduras, que son gobiernos que eran autoritarios, pero eran democráticos en el sentido de que eran elegidos electoralmente. Sin embargo, eran autoritarios y represores. Claro, después vinieron las dictaduras que fueron peores todavía. Entonces yo creo que son utilizados desde esa forma y van a hacer todo para que no haya un cambio político. Y es verdad que si es necesario una especie de dictadura distinta, la inventarán o la transformarán. Es complejo, pero no es imposible. Muchas gracias, Quinto. Robinson, en tu opinión, de cara al 2021, con el estado de excepción permanente ya, ¿cuál será el rol de la ruptura, como le decía, como le planteaba la pregunta Quinto, ante un eventual crecimiento de la opción popular? ¿Es su misión morir con Moreno o van a asegurar a toda costa la transición neoliberal con una figura como Lasso, tal vez? ¿Cómo lees tú el panorama? Estamos sin audio, Robinson. Perdón. Yo creo que va a ocurrir lo que ocurrió. Mi criterio es que va a ocurrir lo que ocurrió cuando terminó la cruenta dictadura del triunvirato militar que dio paso a la presidencia de Roldós. Recuerden que ahí había todo un movimiento conservador, social cristiano, que apoyaba al alcalde de la dictadura de Quito, que después era el candidato presidencial de la dictadura, con todo el aparataje comunicacional de la dictadura, descalificando a sus opositores. No lograron ser candidatos, el uno por muerte y el otro por descalificación, Asad Bucaram y el candidato del Frente Radical Alfarista, Abdón Calderón Muñoz. Estaban preparando todo para que sea Sixto Durán Ballén el presidente. Todo estaban preparando todo por abajo. Pero surgió este voto rechazo, este movimiento de rechazo a ese sistema con tanta fuerza que no les importó incluso las rupturas que había entre tío y sobrino de Asad Bucaram y Jaime Roldós, y propiciaron la victoria de Jaime Roldós, que era un desconocido, era un muchacho desconocido. Hoy estamos viviendo ni más ni menos lo mismo. Un sistema de derecha, radical, autoritario, violador de derechos humanos, no respetuoso de la Constitución, que incluso logró hacer una consulta cuestionada para imponer nuevas autoridades y tomarse las entidades de control del país, con un contralor que no tiene posesión, con un consejo de la judicatura cuestionado, con una corte cuestionada. En ese contexto, el voto rechazo va a ser en contra de todo lo que signifique Moreno, ruptura, alianza país, derecha, social cristianismo y creo. El problema que yo veo es que, como siempre, la izquierda ideológica consecuente no se une, no se termina de unir, porque también ahí aparece, por ejemplo, un partido socialista que le hace el juego a la derecha. Aparece un partido comunista que le hace el juego a la derecha y aparece un movimiento indígena que no tiene un discurso claro y cuando tiene que votar muchas veces lo hace con la derecha. Entonces, ¿dónde está esa consistencia que esperamos? Ojalá en los meses que vienen haya una unidad y sin duda alguna el tema de izquierda va a tener un peso importantísimo. Gracias, Robinson, y estamos también nosotros llegando al cierre de este programa. Sin duda se quedan muchos temas, preguntas, inquietudes, testimonios, como los hemos escuchado en esta hora de programa colgados, pero queremos agradecer a los panelistas por su aporte. Como nos decíamos, el país atraviesa un nuevo capítulo más de un cierre democrático iniciado
con este periodo de transición y de deriva autoritaria y neoliberal con Lenín Moreno. Acaba de iniciar la sesión justo en el Pleno para la denominación, para la elección de la nueva vicepresidenta o vicepresidente, y con esto cerramos este programa de Frente Radiosa. Agradecerles y invitar a nuestra audiencia para el próximo programa el viernes siguiente. Muchas gracias. Los hijos del yugo, los hijos del yugo. Gracias. Hasta la próxima. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Chikan llami yanapanakunchi. Mana kanchayarinachu kanki. Mana usarina, mana makita hapinakunapischu kan. Sina rurakuspapis mana tukuy micharichu. Sinapis kuzunguy mirarikta harkay